Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con ustedes este día el sermón, la iglesia que perdió su primer amor. Predicación a cargo del hermano José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Durante los próximos 2 meses estaremos estudiando la carta a los Efesios, una carta muy importante y muy interesante, no porque sea más importante que otras porciones de la Biblia, pero es muy importante para entender algunos asuntos cruciales de nuestra fe, algunos asuntos importantes de nuestra fe. Esta carta que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel a la iglesia que estaba allí en Éfeso, en una ciudad muy peculiar además, ¿no? Era una ciudad del Asia Menor, allá en Éfeso. En Éfeso estaba el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana de los Efesios, estaba allí en Éfeso. Era un culto pagano muy extendido en el mundo antiguo. Una manera de adorar a Diana era a través de la prostitución, así es que imagínense ese culto pagano de qué se trataba, ¿no? Éfeso era una ciudad muy importante porque era una ciudad con mucho comercio, estaba en una ruta comercial muy importante, comercial religiosa, porque era un centro religioso pagano de los más grandes del mundo antiguo, pero además cultural, porque una ciudad griega de las ciudades, una de las 12 ciudades jónicas, pues culturalmente era también muy importante la ciudad de Éfeso. Además, la iglesia que allí se constituye, había habido testimonio del Señor Jesucristo en esa ciudad, pero sin embargo cuando llega Pablo reciben el Espíritu Santo en esa iglesia y en Hechos número 19. Entonces la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue su pastor, también su pastor fue el apóstol Juan, y después un hombre llamado Policarpo, muy importante después como uno de los que siguieron a los apóstoles. Es que imagínense, una iglesia que puede decir: me fundó el apóstol Pablo, fue mi pastor Pablo, fue nuestro pastor Juan, fue nuestro pastor Policarpo, un hombre que murió martirizado. Entonces era una iglesia muy buena, era una iglesia buena. Y de hecho la carta que le escribe Pablo a los Efesios es para establecer principios y doctrinas. No es como la carta a los Corintios, que es como para regañarlos, ¿no? Para corregir el error. La carta a los Efesios es una carta en donde se establece doctrina, donde se establecen principios, sí para corregir ciertas cosas, pero en esencia es para establecer principios y doctrinas que debemos de seguir todas las iglesias. Entonces era una buena iglesia, era muy importante. Sin embargo, hermanos, para entender correctamente lo que Pablo le quiere decir a los Efesios, es necesario que entendamos un pasaje de la Escritura que está ahí en Apocalipsis 2 y que es precisamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Este mensaje que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso nos ayuda a entender los temas y el propósito de por qué Pablo escribió su carta. Vamos a encontrar una correspondencia muy interesante entre lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2, y los temas que trata Pablo a través de la carta a los Efesios. Y debemos de entender que estos mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son iglesias reales, literales, que existieron, que en ese momento estaban allí y que en ese momento estaban teniendo esa clase de problemas. Y que el Señor estaba hablándoles acerca de problemas específicos que tenían. Son iglesias históricas que allí existieron, pero también debemos de entender que esos mensajes tenían un propósito profético. Porque nos van a decir a través de esos 7 mensajes qué estaba pasando históricamente en cada uno de los periodos de la historia de la iglesia.
Y Éfeso es el primer período de la historia de la iglesia. Y si nosotros entendemos qué pasó históricamente durante esos primeros años después de la era apostólica, podemos entender qué estaba pasando con la iglesia de Éfeso después de que los apóstoles murieron. Es un periodo histórico que abarca más o menos del año 99 al año 200. Más o menos del año 99 al año 200. E históricamente pasaron muchos asuntos que vamos a ver que están perfectamente descritos allí en Apocalipsis capítulo 2. Y les invito a que abramos ahí en nuestra Biblia. Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, de Dios. Podemos encontrar aquí 5 asuntos en esta carta: la falta de Éfeso, el fruto de Éfeso, el fracaso de Éfeso, la fricción de Éfeso y la firmeza de Éfeso. Y debemos de entender primero por el versículo 1 lo que el Señor le estaba diciendo. En la iglesia de Éfeso faltaron 2 cosas. Hubo 2 asuntos en los cuales tenían algún problema, y era su falta de seguridad. La iglesia de Éfeso le faltó seguridad en su relación con Cristo, y le faltó seguridad en la presencia de Cristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Apocalipsis 1:20, si nosotros lo leemos, nos dice claramente, ¿sí? Nos dice claramente que las estrellas son los ángeles de cada iglesia. Pero también nos dice que los candeleros son las 7 iglesias. Y nos dice claramente aquí la Escritura que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Y eso es lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso. La iglesia dejó de entender que tenía en su diestra el Señor Jesucristo a las estrellas, a los ángeles de la iglesia, a las iglesias representadas por esos ángeles, las tenía en su diestra, pero que además el Señor Jesucristo estaba en medio de los candeleros, que son las 7 iglesias. A veces perdemos de vista esta realidad. A veces pensamos que el Señor no está en medio de nosotros. A veces pensamos y no estamos seguros de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No entendemos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que le hemos aceptado en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido y que su presencia y nuestra relación con Él allí está. Él es fiel aunque nosotros somos infieles. Y esta iglesia perdió su seguridad. ¿Y saben por qué perdemos la seguridad? ¿Y por qué perdió esta iglesia su seguridad, hermanos? Dice Primera de Juan 5:13 que nuestra seguridad proviene de la Escritura. La Escritura es la que nos dice y nos da la seguridad de nuestra relación con el Señor, y nos da la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esta iglesia, el problema, hermanos, es que aunque tenían la Biblia y la tenían completa,
no la tenían al alcance como la tenemos usted y yo. Ya desde ese momento ellos sabían qué era la Escritura. Nos han contado una mentira que por allá en el año 400 la iglesia se reunió y entonces se estableció el canon de la Escritura. Esa es una mentira. Desde el primer siglo la iglesia ya sabía cuáles eran los escritos inspirados, cuáles eran los escritos que eran parte de la Escritura. ¿Cuál era el gran problema, hermanos? Que no iban a Maranata, ¿verdad? En el primer siglo no podían ir a Maranata y comprar una Biblia, ¿no? De esas que tanto hay hoy. No podían hacer eso. Ellos tenían que copiar las cartas de Pablo, las copiaban y las pasaban a otra iglesia. Entonces, de repente la iglesia no tenía toda la Biblia completa en un libro como lo tenemos hoy. Y ese fue el problema de esta iglesia. Tenían mucho espíritu de trabajo, pero no tenían la herramienta completa. Éfeso quiere decir propósito pleno. Era una iglesia que entendía su propósito y tenía un propósito pleno, pero ¿qué le faltaban? Las herramientas. Le voy a decir cuál es la tragedia de nuestro día. La tragedia de nuestro día es que hoy tenemos la herramienta. Usted puede ir a Maranata y comprar todas las Biblias que usted quiera. Usted puede meterse a internet y bajar en PDF todas las Biblias que usted quiera. Pero si usted no la lee, si usted no tiene una relación con la palabra de Dios, usted está como los hermanos de Éfeso. Y de ahí viene nuestra inseguridad, hermanos. Nuestra inseguridad de nuestra relación con el Señor, nuestra inseguridad de la presencia de Dios. De allí viene nuestra inseguridad. Y esto es lo que le pasaba a esta iglesia. Éfeso era una iglesia trabajadora. Una buena iglesia, hermanos. Trabajadora. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, era una buena iglesia. Una iglesia trabajadora, una iglesia que se entregó a la misión que tenía enfrente. Dice ahí en Hechos 17, versículo 4, creo que dice: estos que han venido a trastornar el mundo. Era una iglesia que había trastornado el mundo. Hermano, la iglesia de Éfeso era un dedo hinchado en el Imperio Romano. No había manera de no saber que ahí estaba. Imagínense tener un dedo hinchado. Por eso hubo tantas persecuciones. Porque era una iglesia trabajadora que se entregó a la misión. Pero además de que era una iglesia trabajadora, recibieron la gran comisión de los apóstoles. Imagínense, era una iglesia en que cada uno de los apóstoles del Señor les dio a esta iglesia la gran comisión, y ellos se entregaron a hacer la gran comisión. Hermanos, hicieron más y con menos recursos de lo que hace hoy la iglesia. Hoy tenemos carros, teléfonos, internet, aviones. Hoy tenemos todos los recursos a nuestro alcance. Y esta iglesia trastornó el mundo. Esta iglesia hizo más con pocos recursos de lo que actualmente hace la iglesia con todos sus recursos. Es más, yo creo que los recursos que hoy tenemos solo nos han servido para haraganear. ¿Quién va a ir hoy a Coacalco en la tarde, verdad? Si hay un programa bueno, se tira uno en la cama, ¿verdad? Hay televisión. ¿Por qué habríamos de ir a Coacalco en la tarde? Esta iglesia no tenía recursos.
llevaron el evangelio caminando. Recorrieron todo el mundo conocido caminando, hermanos. Sin una Biblia completa en la mano. Y trastornaron el mundo. Era una iglesia intolerante. Era una iglesia intolerante, hermanos. Hoy, decir que alguien es intolerante, bueno, es pecado mortal. Pero esta era una iglesia intolerante, hermanos. Muy intolerante. Era intolerante con los hermanos carnales. Eran intolerantes con el pecado. Esta iglesia sabía que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, hermanos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero además esta iglesia se atrevió, hermanos, se atrevió a decir quiénes eran o no eran apóstoles. Los apóstoles fueron 12 y después Pablo. Y había una peculiaridad de los apóstoles. Los apóstoles tenían dos características. Habían visto al Señor y habían recibido su enseñanza directamente de Él, y los había constituido el Señor Jesucristo. Esa era la característica de los apóstoles. ¿Sí? Pero esos apóstoles se acabaron. Tan es así que entrando al libro de los Hechos, vemos cómo después de la muerte de Judas se sustituye a Judas por Matías. Se sustituye a Judas por Matías. Sin embargo, más adelante, cuando muere Jacobo e Israel ya había rechazado el reino, ya no se busca un sustituto. Quiere decir que esos apóstoles eran los únicos y ese ministerio apostólico iba a morir. Ya no iba a haber apóstoles como esos constituidos por el Señor Jesucristo. Y esta iglesia se atrevió a decirle: tú no eres apóstol. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fueron capaces de decir: tú no eres apóstol, tú eres mentiroso. Qué falta de amor de la iglesia, ¿verdad? En esa iglesia no había amor, ¿verdad, hermanos? Qué iglesia tan falta de amor, Dios de mi vida. ¿Cómo decirle al hermano que ese no era apóstol? Hoy cualquiera se levanta, se dice apóstol. Yo digo que los nuevos apóstoles son pastores que les quedó chico el nombre. Cualquiera se levanta, dice que es, y como no conocemos la Biblia, le creemos. Y ahí vamos atrás de ese. Esta fue una iglesia que se atrevió a decir: tú no eres apóstol. Fue una iglesia que sufrió y que tenía paciencia. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La paciencia la desarrollamos a través del sufrimiento. Esta fue una iglesia que sufrió. Hubo muchas persecuciones durante este periodo de la iglesia. Muchas, empezando por la de Nerón, Vespasiano. Todas esas persecuciones fueron en esta época. Y eso hizo desarrollar en la iglesia paciencia. Paciencia para resistir, mas no paciencia con el pecador. Fueron intolerantes con la doctrina y la corrupción. Pero esta iglesia tuvo un fracaso. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El fracaso de Éfeso fue que dejaron su primer amor. Esta palabra primer nos indica dos cosas. Tiene dos asuntos esta palabra primer amor. La primera es
primero en orden, o sea, primero, segundo, tercero, ¿sí? O sea, el primer amor, llega un segundo amor, un tercer amor, o primero en importancia en nuestras vidas. Si es el primer amor, el más importante en nuestras vidas. Como quiera que sea, esta iglesia había dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir que ha dejado su primer amor? La relación con Cristo que tenía esta iglesia se enfrió. Esta iglesia vivió, déjeme decirlo, un enamoramiento del Señor durante el primer siglo. Un enamoramiento tan fuerte que fueron y trastornaron el mundo. Estaban enamorados del Señor, pero poco a poco este amor que sentían en el primer momento se fue enfriando. Se fue haciendo más frío. Es como en un matrimonio, ¿no? Los primeros 3 años de casados, bueno, como novios todavía. Pero si ese amor no se cultiva, si ese amor no se alimenta, ¿verdad? Pasan los años y se va haciendo frío, una relación distante, una relación que puede haber amor, pero es, ¿cómo se llama? Ya es una relación fría. Y esto le pasó a esta iglesia. Precisamente por lo que dijimos al principio, por su falta de seguridad en su relación con Cristo, por su falta de seguridad en la presencia del Señor en sus vidas. El trabajo reemplazó al tierno amor, la religión reemplazó a la relación con Cristo y el servicio reemplazó al sacrificio de Cristo. Fue una iglesia que se enfrió, hermanos, que seguía trabajando arduamente, pero no por amor, cuya relación con el Señor estaba fría. Y lo peor, déjeme decirle lo peor que le pasó a esta iglesia: las palabras de los hombres reemplazaron a la palabra de Dios y dejaron de seguir a la palabra de Dios. Amar a Dios es amar su palabra, y amar su palabra es amar a Dios. Dicen los salmos: oh, cuánto amo yo tu ley. Si dejamos la palabra de Dios, hermanos, hemos dejado nuestro primer amor. ¿Quiere saber si usted ha dejado su primer amor, hermano? Ahí le va. Si usted ya no lee su Biblia todos los días, si usted no la estudia, si usted no está en comunión todos los días a través de la palabra de Dios, hermano, usted ha dejado su primer amor. Aunque usted venga y trabaje, esta iglesia era muy trabajadora. Aunque usted esté allá atrás trabajando como negro y venga y vaya a las misiones, no me importa lo que usted haga, hermano. Si usted ha dejado la palabra de Dios, usted ha dejado su primer amor. Usted está como esta iglesia de Éfeso. Ha dejado atrás su primer amor. No podemos amar a Dios sin amar su palabra. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que pasó en esta época, de por qué esta iglesia dejó la palabra de Dios. Mire, fueron pequeños cambios muy chiquitos, chiquititos, pero que todos culminaron en la apostasía. Fíjese nada más. Por ejemplo, las iglesias de Grecia en esta época dijeron algo que suena razonable, ¿no? Dijeron, bueno, todas las iglesias que estamos aquí en Grecia nos vamos a poner unas reglas, ¿verdad?, que todas vamos a seguir para unificarnos. ¿Qué dijeron? Miren, vamos a establecer cómo debe ser nuestro culto, todas las iglesias, vamos a establecer cómo vamos a predicar la palabra, y entonces las iglesias de Grecia establecieron algunos lineamientos que debían seguir todas las iglesias. ¿Cuál es el problema de eso, hermanos?
que dejamos de seguir una doctrina esencial de la iglesia, que es la independencia y la autonomía de cada iglesia local. Ese imponer reglas que seguimos varias iglesias, hermanos, todo eso culminó en la iglesia romana, cuando establecieron a la iglesia de Roma como la más mejor, déjeme decirle, ¿verdad? Y era la que ordenaba a todas las iglesias lo que debían de hacer. Empezaron a usar el símbolo de la cruz. ¿Qué tiene de malo, hermano? ¿Qué tiene de malo? Esta iglesia empezó a usar el símbolo de la cruz, ¿no? A usar el símbolo de la cruz. No tiene nada de malo. El problema es cuando brincaron a darle poder a ese símbolo de la cruz. Más adelante podemos ver que históricamente empezaron a usar el símbolo de la cruz, pero después le dieron un poder a ese símbolo de la cruz. Le llamaron al bautismo un sacramento o un sacrificio. Tertuliano decía que el bautismo es lo que nos permitía nacer de nuevo. Entonces al bautismo le quitaron, ya le dejaron de dar ese valor simbólico nada más, claramente explicado ahí en Romanos 6, para darle un poder especial al bautismo y hacerlo un sacramento. Tertuliano fue el primero que estableció el bautismo como un sacramento. Y a partir de allí, hermanos, el bautismo empezó a ser algo más que un simbolismo. Empezó a tener poder espiritual. Y de allí al bautismo de niños solo fue un paso. Obviamente, si el bautismo tenía poder, pues había que bautizar a los niños, ¿verdad? ¿Para qué bautizar a los viejos? Mejor niños, ¿verdad? Para que desde chiquitos ya fueran cristianos. A la cena del Señor se le empezó a llamar Eucaristía. Y se empezó a decir que la cena del Señor era un sacrificio, no otro símbolo. Escritores de este tiempo empezaron a decir que la cena del Señor era un sacrificio. Surgieron algunos escritos que le dieron el mismo valor de escritura inspirada, el Didaché, que era la enseñanza de los 12. Empezaron a surgir los libros neotestamentarios apócrifos. Surgió el uso de los credos. ¿Qué es un credo? Un credo era decir en pocas palabras la creencia de una iglesia. ¿Qué creemos en esta iglesia? Y entonces hacían un credo que en pocas palabras establecía lo que creemos. ¿Eso es malo? Parece que no, pero es el primer paso para la apostasía, hermanos. ¿Por qué? Es querer reducir la palabra de Dios, cada palabra que es importante en la palabra de Dios, a un credo de unas cuantas líneas. ¿Tenía algo de malo? No tenía nada de malo. Pero eso finalmente terminó en la apostasía. Empezaron a usar palabras no bíblicas. Por ejemplo, es cuando aparece por primera vez Iglesia Católica. Católico no es malo, quiere decir universal. Empezaron a hablar de la iglesia universal y a decir la iglesia católica. El problema es que es una palabra tomada de la filosofía de los griegos, católico. Y así empezaron a añadirle palabras no bíblicas. ¿Cuál fue el problema de esta iglesia? Dejaron su primer amor en su relación con el Señor, pero dejaron su primer amor en la autoridad de la Biblia sobre sus vidas. Pequeñas desviaciones, cosas buenas, hermano. Cosas buenas. Es más, cosas que ¿qué tienen de malo? ¿Qué tenían de malo esas cosas que les estoy diciendo? ¿Qué tenían de malo? El problema es que es como un balazo que tiramos a un blanco, ¿no? Si nosotros tiro un balazo a ese blanco y si yo lo desvío simplemente 1 milímetro,
¿Cuánto se desvía para llegar al blanco? Puede desviarse metros. Ese es el problema, hermanos, de lo que le pasó a esta iglesia. Ese es el problema de lo que le pasó a esta iglesia. La prescripción, ¿qué les prescribe el Señor? Volver al principio, les dice recuerda, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, es recordar el principio, hermanos, es volver al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, no de las obras, hermanos. No habían hecho nada malo los hermanos, eran trabajadores. Llevaban el evangelio, predicaban el evangelio, trastornaron el mundo. ¿Cuál era el problema? Su indiferencia. ¿Cuál era el problema? Que la palabra de Dios no era la autoridad absoluta sobre sus vidas. Ese fue el problema. Dejaron la palabra de Dios. Dice: y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Volver a hacer las primeras obras. Porque añadieron algo a su fe. Le añadieron cosas a su fe. Volver al evangelismo, volver al discipulado, volver a una relación rica con el Señor. Esta es una iglesia que tuvo grandes escritos de muchos eruditos. Y el Señor les podría decir: déjate de cosas, déjate de los escritos. No estamos aquí para hacer teología ni para ser eruditos. Estamos aquí para fructificar. Estamos en esta tierra, hermanos, para fructificar. La promesa, que es la pérdida de la recompensa. Dice la segunda parte del versículo 5: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 1:20 nos dice que el candelero es la iglesia local. Podemos perder el premio, no podemos perder la salvación, pero podemos perder el premio. Segunda de Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué le va a decir usted al Señor el día que esté frente al tribunal de Cristo, hermano? ¿Qué le va a decir? Ah, sí, Señor, mira, es que yo, no sabes cómo trabajaba yo en la cocina, Señor, y mira, y en la noche mexicana vendía sopes, y no sabes, y barría la iglesia, y ¿eso le va a llevar al Señor? El día que esté frente al tribunal de Cristo, pregúntese, ¿qué le va a decir el Señor a usted? Y hermano, no digo que deje de hacer eso, eso lo tenemos que hacer y lo debemos de hacer con todo nuestro corazón, porque somos miembros de esta iglesia. No me malentienda. Pero ¿es eso lo único que le va a decir al Señor que usted hacía? No podemos perder la salvación, hermano, pero podemos perder la recompensa. Además, piense esto, le dice a la iglesia: voy a quitar tu candelero. ¿El candelero para qué es? Para alumbrar. Esta iglesia ya no existe. De hecho, el Señor se los cumplió. Esta iglesia ya no está en Éfeso. De hecho, Éfeso hoy actualmente está en Turquía. Ni siquiera hay testimonio del evangelio cerca. Pero ¿sabe qué? A veces somos iglesias que tal parece que el Señor quitó nuestro candelero. Ya no somos luz aquí donde estamos. La gente de allá afuera sabrá que aquí hay una iglesia, probablemente porque dicen, ah, bueno, pues mire eso.
Eso tiene forma de una iglesia, ¿no? O sea, la construcción. Probablemente allá haya una iglesia. Pero la gente sabe que aquí hay una iglesia. ¿Somos luz? ¿Seguimos siendo un candelero encendido aquí? ¿O estamos tan fríos, hermano? Hemos dejado tanto nuestro primer amor que ya nadie sabe que aquí hay una iglesia. Le voy a decir algo para que se asuste, si es que se asusta, porque igual ni le importa, ¿eh? Probablemente ni le importe, hermano. A mí me asusta. No ha habido un bautismo desde enero en esta iglesia. Si eso no lo asusta, hermano, de veras, piensa en su relación con Dios. Piénselo. No ha habido en esta iglesia un bautismo desde enero. ¿Somos luz? ¿Hay un candelero aquí? ¿Hay un candelero en este lugar? ¿O el Señor ya quitó su candelero de acá? No sé. No es algo que yo pueda responder. La fricción de Éfeso, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaítas? Absolutamente nadie lo sabe. Los escritores del primer siglo, nadie dijo quiénes eran los nicolaítas. Nadie hay un escrito o algo históricamente que diga nosotros somos los nicolaítas. Nadie sabe quiénes eran los nicolaítas. Pero podemos entender quiénes eran los nicolaítas por la definición de la palabra nicolaíta. Nicolaíta literalmente quiere decir seguidor de Nicolás. ¿Quién era este Nicolás? Nicolaíta o Nicolás es una palabra que se compone de dos: Nikos, que quiere decir conquistador, y laitos, que quiere decir pueblo o comunes. Nicolás o Nicolaíta es un conquistador de los comunes. Laitos es de la misma palabra que viene laicos. Laitos, laicos, el pueblo, los comunes y corrientes como nosotros. ¿Qué es lo que decían o qué es lo que quiere decir nicolaíta? Alguien que conquista al pueblo. Y es esta separación que empezaron a hacer en esta época. Muchos escritores empiezan a decir en esta época: no, miren, lo que pasa es que los obispos están más cerca de Dios. Los pastores son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Los únicos que pueden enseñar la Biblia son los obispos, los pastores, todas ese tipo. Y entonces empezaron a hacer una separación entre el clero y el pueblo. Al pueblo se le quitó la Biblia. Le dijeron al pueblo: no, tú no puedes entender la Biblia. Es muy difícil entenderla, ¿verdad? Eso solo nosotros, los estudiados, nosotros, los que sabemos, podemos decirte qué dice la Biblia. Y eso terminó en la doctrina de los nicolaítas, que se habla más adelante, ¿sí? Y en lo que después fue la Iglesia Católica, en donde hay toda una estructura eclesiástica, que son los que dicen qué dice la Biblia, y el pueblo, que pues solo aceptan lo que dice el cura, que dice la Biblia. Pero el Señor alaba a esta iglesia porque rechazó la doctrina de los nicolaítas. Pero ¿sabe qué, hermanos? En esta iglesia hay nicolaítas. Hay varios hermanos nicolaítas en esta iglesia.
Muchos hermanos nicolaitas. ¿Sabe por qué? Porque dicen, no, yo para qué leo la Biblia. Al fin por ahí el pastor, el hermano Felipe, el hermano Sosa, pues no le enseñan. Entonces que ellos nos digan qué dice la Biblia y yo mejor no la leo. Ahí están mis hermanos nicolaitas. Dice el Señor que Él es una doctrina que Él aborrece. Aborrece las obras de los nicolaitas. Y sin embargo, habemos nicolaitas en esta iglesia. ¿Cómo ve? Hay hermanos que les digo, oye hermano, ¿me puede ayudar con una clase? Ay no hermano, yo no sé. No, usted mejor porque yo no sé. ¿Y que yo sé más que usted o qué? ¿Qué tengo yo que usted no tenga para entender la Biblia? Nada, nada. Pero esta iglesia se atrevió a rechazar a los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas es el gnosticismo. También tengo hermanos gnósticos aquí, hermano. Aquí tengo unos hermanos gnósticos. El gnóstico dice, el conocimiento es lo que me acerca a Dios. Y solamente el conocimiento, a través del conocimiento puedo entender la Biblia. Y entonces los que entienden la Biblia es porque tienen mucho conocimiento. ¿Sabe cómo se llama esa doctrina? Gnosticismo. Y es una doctrina que actualmente lo está en las universidades y en los seminarios cristianos del mundo. Entre más conocimiento, más cerca de Dios estás. Por eso ahora estudian griego, hebreo, libros y libros y libros para entender la Biblia, ¿no? Y entonces para entender la Biblia necesitamos estudiar griego, hebreo, a fulano, a sutano, a tal teólogo, para entender la Biblia. Imagínese qué herejía. La Biblia es para que la entienda el hermano más sencillo y el hermano más estudiado. Eso no tiene nada que ver con nuestro entendimiento de la Biblia. Ay, hermano, es que yo no he estudiado tanto como usted. Pues yo tampoco he estudiado tanto, hermana. Yo también soy un burro. Pero, hermanos, aquí hay hermanos gnósticos. Y finalmente la firmeza de Éfeso, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aprender de lo que Cristo le dice a Éfeso, estar firmes, trabajando arduamente en nuestro primer amor, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, aprender de lo que dice, hermano. Si hemos dejado nuestro primer amor, volver a ese primer amor. Y la carta a los Efesios nos dice cómo volver, cómo no perder ese primer amor, cómo protegernos contra perder ese primer amor. Eso es exactamente lo que nos dice la carta a los Efesios. Todo esto que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios nos va a dar todos los temas necesarios para no perder nuestro primer amor. Para no hacernos nicolaitas, hermano. Porque la carta a los Efesios habla mucho de la iglesia y de nuestra función en la iglesia. Para no ser gnósticos. La última doctrina de la época de Éfeso son los montanistas. Los montanistas son los carismáticos del siglo II.
Y curiosamente la carta a los Efesios nos habla acerca de la alabanza, que es el próximo predicación, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el papel de la alabanza en nuestra vida cristiana? Y ahí está claramente en Éfeso, en la carta a los Efesios. Así que, hermanos, si usted ha perdido su primer amor, vamos a la parte práctica. Mire, hermano, a principios de este año quisimos abrir centros de predicación. ¿Sabe cuántos se abrieron? De 4 o 5 que queríamos abrir, ¿sabe cuántos se abrieron? 1, porque ya había otro de antes. Se abrió 1. Pero además en la casa de una hermana nueva, de la hermana Coria, nuevecita, la acabamos de recibir hace unas semanas. Yo sé que están cansados de alistamientos, hermano, pero no veo otra manera. Tengo aquí 50 alistamientos para centros de predicación, hermano. 50. Creo que podemos abrir 10 centros de predicación. Hermano, si usted no está en su primer amor, ni lo anote, ¿eh? Dios lo va a hacer con usted, sin usted y a pesar de usted. Hay 50 alistamientos para centros de predicación. Aquí los tengo en mi mano. Es para ofrecer su hogar, para dirigir un centro o para ser maestro dentro del centro de predicación. O para asistir, ¿no? Digo, comprometerse a llevar un alma nueva a un centro de predicación. ¿No hay un ujier por aquí cerca? No, solo los que levanten su mano. Si nadie levanta su mano, no le den. No es para todos, hermano. Solo si usted levanta su manecita. Gracias, Padre, porque tú nos llamas la atención, Señor. Tú a través de tu palabra nos redarguyes, Señor, nos corriges, nos enseñas, Padre. Que, Señor, si hemos dejado ese primer amor, tú nos ayudes a volver al principio, Señor. Aquel día en que te conocimos, Señor, aquel día en que vivíamos con gozo nuestra relación contigo. Que volvamos a establecer esa relación, Señor, contigo y con tu palabra. Que volvamos a ese día, Señor, en que entendíamos que habíamos recibido una salvación tan grande, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos dejado ese primer amor, si nos hemos separado de ese primer amor, Señor. Porque entendemos claramente que lo que tú quieres es una relación personal con nosotros, una relación fructífera, una relación íntima, de un amor profundo, Señor, entre tú y nosotros, lo cual te agradecemos, Padre, porque no lo merecemos. No merecemos, Señor, pero por tu gracia
por tu sangre, Señor, podemos tener acceso a ella. Gracias, Padre.